Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a esta Open Class, un tanto anómala porque no la vamos a realizar desde nuestra sede habitual en la calle Almansa en Madrid, sino desde nuestros respectivos hogares, debido a la pandemia ocasionada, como saben ustedes, por la COVID-19, ¿no? Hoy presentamos una Open Class titulada El método Kumon Lectura, la importancia de crecer leyendo. Y para ello nos acompaña Lucía Alonso, coordinadora del programa de lectura de Kumon en España, ¿no? Buenas tardes, Lucía, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Rafael. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, siempre un placer recibiros aquí en la UNIR, en la Facultad de Educación en este caso. De hecho, hace aproximadamente un año tuvimos otra sesión sobre el método Kumon, en otra Open Class de la UNIR, en la que nos acompañó Antonio Campoy, que es el director de formación para Europa y África de Kumon, quien nos dio una visión general del método, ¿no? Entonces, pues, en esa sesión, que además está en YouTube, bueno, basta con teclear Kumon en YouTube y es lo primero que sale, ¿no? Pues podéis ver, ¿no?, de qué salió en esa sesión. Yo, bueno, pues enmarcaría el método Kumon dentro de las metodologías alternativas, ¿no? O mejor dicho, dentro de las metodologías complementarias a la escuela. Es decir, que vienen a ampliar, que vienen a complementar o a enriquecer pues lo que ya pues hace muy bien la escuela, ¿verdad? Porque llevan muchos años haciendo, ¿no? De hecho, bueno, en esta universidad, la Universidad Internacional de La Rioja, concretamente en la Facultad de Educación, hay dos asignaturas donde se estudia el método Kumon, Lucía. Es decir, bueno, pues una de ellas pues está en el grado en pedagogía y bueno, también hay otra asignatura que se estudia en el grado de maestro de educación infantil y en el grado de maestro de educación primaria, ¿no? Es decir, UNIR ha incorporado bueno, pues al currículum de estas carreras, ¿no?, temarios de diversa actualidad, ¿no? Y cómo no, bueno, pues consideramos que el método Kumon es algo importante, ¿no? Es decir, forma parte del contenido de esas dos asignaturas y por tanto los alumnos se examinan del método Kumon, ¿no? Y bueno, pues es el temario que tiene que estudiar un pedagogo o un maestro de educación infantil, ¿no? Lo cual, bueno, pues va a enriquecer su formación como futuros profesionales, ¿no? Concretamente, bueno, estoy hablando de la asignatura de metodología de enseñanza, que es asesoramiento a educadores, y la metodología de didáctica general, ¿no? Lucía, yo entiendo, o entendí en esa sesión con Antonio Campoy, que bueno, la misión del método Kumon es descubrir el potencial de cada individuo y desarrollar su capacidad al máximo, con el fin de formar pues, personas íntegras, competentes, y así contribuir a la comunidad, ¿verdad? Sigue siendo vuestra misión, ¿no? Y también nos contó, bueno, pues que bueno, esto se consigue a través de una serie de metas o objetivos intermedios, ¿no? Como son el autodidactismo, es decir, que los niños aprendan a aprender por sí mismos, la capacidad de concentración, la adquisición de hábitos de estudio, ¿verdad? Es decir, todo eso, bueno, lo hacéis a través de 3 programas. Un programa de Kumon Lectura, Kumon Matemáticas y Kumon English, ¿no? O Kumon Inglés, ¿no? Yo te preguntaría, Lucía, en primer lugar, ¿no?, ¿en qué consiste pues el programa o mejor dicho, el método Kumon Lectura? Gracias, Rafael. Sí, tal y como dices. Bueno, te cuento. Lo primero probablemente que tenga que contaros a todos respecto al método de Kumon Lectura es lo más evidente y es eso de lo que hablabas, que Kumon Lectura se inserta dentro del método Kumon y como tal hay que enmarcarlo. Entonces, en este sentido, simplemente recuperar algunas de las cosas que tú has mencionado y que además has mencionado muy bien, y es precisamente eso, ¿qué es Kumon? Algunas de las características principales, que eran las que muy bien contaba Antonio Campoy en esa otra Open Class, son las siguientes. El método Kumon es un método de educación en casa que, como bien decías, tiene el objetivo de descubrir el potencial de cada alumno, ese potencial que cada individuo tiene, para poder desarrollarlo al máximo, para poder desarrollar su capacidad al máximo. Para conseguir esto, lo que buscamos es el desarrollo de la capacidad autodidacta, que es algo que también mencionabas, que los alumnos aprendan a aprender. Y para ello lo que buscamos es que trabajen superando incluso su nivel escolar, que trabajen viendo contenidos nuevos que nunca antes han visto y que nunca antes les ha explicado ningún profesor. De esta forma, al enfrentarse a contenidos nuevos que nadie antes nunca les ha explicado, podrán aprender por sí mismos, serán capaces de desarrollar ese autodidactismo.
Y luego otra de las claves del método Kumon, también fundamental, es la individualización o la personalización del método de aprendizaje en base a cada alumno. Nosotros no buscamos que todos los niños, por ejemplo, de 7 años estén trabajando en el mismo nivel y el mismo contenido, sino que buscamos que cada uno de ellos esté trabajando en base a su situación de aprendizaje exacta para él. Entonces, en base a una primera observación, se realizaría un itinerario de aprendizaje para ese alumno en concreto. Y lo que hacemos, otro concepto también muy interesante que tiene que ver con esta personalización e individualización, sería ofrecerle lo más adecuado, aquello que es justo lo más adecuado para él. Sería ese reto óptimo para ese alumno en concreto, que no es ni demasiado difícil que no podría conseguirlo, ni demasiado fácil que no suponga un reto interesante y emocionante para él. Esas serían como las grandes características del método Kumon, a partir de las cuales lo que buscamos es proporcionar experiencias de aprendizaje positivas que supongan una educación y unos hábitos de aprendizaje para toda la vida. Fíjate que has dicho darle el reto adecuado, ¿no? Que no sea ni muy difícil ni muy fácil, ¿no? Hay una teoría de motivación que explicamos en la asignatura de didáctica general, por ejemplo, en los grados de magisterio y en pedagogía en la universidad, que es la teoría de necesidad de logro de McLennan, ¿no? Que viene a decir que al ser humano le motiva sobre todo pues, a obtener éxito en las pequeñas empresas que emprenden, ¿no? En las pequeñas tareas que emprenden, ¿no? Claro, si ese reto es muy, muy difícil, pues aprecia eso de la indefensión aprendida, ¿no? Es decir, lo que haga no lo voy a conseguir. Y si es muy fácil, pues deja de motivar, ¿no? Y me gusta mucho también eso que has dicho de la personalización, no concretamente individualización, porque claro, no es lo mismo individualizar que personalizar. Individualizar es dar a una persona lo mismo que a otra, pero individualmente. Y no es eso lo que hace Kumon, ¿no? Es decir, lo que hace es personalizar. Y también hablamos de eso en la carrera de pedagogía, de magisterio, en diversas asignaturas, ¿no? De hecho, hay una asignatura que es educación personalizada. Y básicamente, ¿en qué consiste personalizar la educación? Pues adaptar la respuesta a la persona. Es decir, dar una respuesta a cada individuo, según su naturaleza, según sus características, según sus potencialidades, ¿vale? Es decir, que lo primero que hacéis, y que bajo nuestro punto de vista es lo que decimos que hay que hacer cuando personalizamos, es pensar en la persona que vamos a educar, según su singularidad, según sus características, ¿no? El ser humano es único, irrepetible, siempre decimos lo mismo, ¿no? Total, cada uno. Eso es importante, ¿verdad, Lucía? Es importante, y es lo que hacéis, ¿no? Es decir, entiendo que adaptáis a cada niño, ¿no? No es lo mismo para todos, ¿no? Eso es, claro. En función de las capacidades y de la situación de cada momento de cada uno. Eso es, y también, bueno, también hablamos, cuando hablamos de personalizar o de la persona, hablamos de adaptar esa respuesta educativa a todas las dimensiones de la persona, a la dimensión corporal, a la dimensión afectiva, a la dimensión intelectiva, sin duda, y también a la dimensión volitiva, es decir, la que hace referencia a la voluntad, a la capacidad de esfuerzo, ¿no? Entonces, para desarrollar una educación personalizada, debemos adaptar ese proceso de enseñanza-aprendizaje a estas dimensiones de la persona. Entiendo que hacéis eso con la dimensión corporal, pues con los ejercicios de trazo que me has estado enseñando, ¿no? Psicomotricidad fina, psicomotricidad gruesa, también la dimensión afectiva en la comunicación con los padres, con los orientadores, ¿no? La intelectiva es evidente, ¿no? Y la volitiva, pues también, ¿no? Es decir, que, bueno, se trabaja mucho esa capacidad de trabajo, de concentración, ¿no? Eso es, sí, al final es adaptarnos no solo a lo que el alumno sabe hacer en cuanto al contenido, sino a otra serie de cuestiones que también son fundamentales, como dices, como cuál es su motivación, qué es lo que él quiere hacer, bueno, ir trabajando otra serie de áreas de la persona que todas son importantes. Muy bien, y concentrándonos un poco en el método en Kumon lectura, digamos, ¿cuál sería realmente su objetivo? Es decir, ¿qué características concretas tiene el método de Kumon lectura? Claro, teníamos los objetivos de antes, que eran los objetivos generales de Kumon, y ahora en concreto los objetivos específicos de Kumon lectura, o más bien cómo Kumon lectura consigue desarrollar esos objetivos generales que hemos visto antes, que eran de Kumon.
Bueno, el objetivo de Kumon Lectura, perdón, es desarrollar la capacidad de lectura de los alumnos al máximo, eso que llamamos la competencia lectora. En concreto, lo que buscamos es que los alumnos terminen el programa siendo capaces de hacer una lectura crítica de cualquier tipo de texto. Con esto, en realidad, lo que estamos fomentando y lo que buscamos es desarrollar en los alumnos el amor por la lectura y por el aprendizaje y acabar desarrollando un hábito lector sólido que los acompañe toda la vida. Claro, es verdad, por ejemplo, algo que suele suceder es que nos encontramos con alumnos que no leen libros, también con adultos, creo que pasa también en todos los niveles. Personas que no leen libros y que resulta que dicen que no les gusta leer. Muchas veces lo que sucede no es tanto que no les guste, sino que no están acabando de comprender en profundidad esos libros que leen. Nosotros en Kumon Lectura queremos que esto no suceda, queremos aportar herramientas de lectura, desarrollar esa capacidad de lectura al máximo, para generar sentimientos positivos respecto a la lectura y fomentar ese hábito lector, ese amor por la lectura. Como es decir, que se retroalimenten, ¿no? Positivamente, o sea, encontrándole el placer a la lectura, ¿no? Cuanto mejor se nos da una cosa, más queremos seguir haciéndola. Cuanto más la hacemos, mejor se nos da. Es como un círculo vicioso. Virtuoso en este caso, ¿no? Muy bien. Y bueno, entonces, claro, estamos hablando de que dependiendo de cómo se comprenda, o si comprende, se va a estimular o no, ¿no? Algo que también abordamos en los grados de magisterio, de pedagogía, y hablamos de un concepto que está muy relacionado con lo que me estás diciendo, que es la metacognición, es decir, el conocimiento de nuestras propias operaciones mentales y saber regularlas, ¿no? Concretamente, la metacomprensión y la metalectura, es decir, ¿qué hacemos cuando comprendemos bien las cosas y hasta qué punto la comprendemos, ¿no? No es lo mismo que el niño no comprenda lo que está leyendo y le suena aquello a algo, bueno, que no entiende, que no le va a motivar por lo que le estás diciendo. Y claro, pues es distinto que cómo lo entienda, ¿no? De hecho, bueno, aquí, bueno, pues hablamos mucho, cuando hablamos de esta comprensión, hablamos de Heber, ¿no? Que dice que hay 3 niveles de comprensión, es decir, un nivel literal, que es lo que se dice realmente, es decir, el significado explícito, las palabras, digamos, concretas de alguien que escribe algo, ¿no? Después estaría en un nivel que estaría un poco por encima, ¿no? Que sería el nivel interpretativo, ¿no? Es decir, se va a comprender lo que el autor nos está diciendo un poco entre líneas, ¿no? De un modo implícito, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, claro, pues, ¿por qué no querrá acordarse, ¿no? ¿Qué le habrá pasado, ¿no? Digamos, un nivel superior, ¿no? Y digamos que el nivel aplicado sería, digamos, el mayor, cuando se relaciona lo que nos están diciendo, lo que estamos leyendo, con nuestros conocimientos previos, lo cual tiene mucho que ver con la teoría del aprendizaje significativo, de David Ausubel, ¿verdad? Entonces aquí el papel del orientador o del educador es fundamental a la hora de que los alumnos comprendan, ¿vale? Entonces, pues eso va a propiciar, por lo que me estás diciendo, también pues que los alumnos puedan, bueno, pues sentirse retroalimentados, ¿no? Es decir, es una cuestión que evidentemente está más que trabajada y estudiada en la ciencia de la educación, ¿no? Claro, sí, como dices, tenemos que ser especialmente sensibles a cuál es ese nivel de comprensión real que presenta cada alumno, porque si no se puede dar eso que estamos quizá pidiéndoles o aportándoles textos que les exijan un nivel de comprensión más sofisticado y sin embargo ellos están aún quizá en una lectura más mecánica y todavía no pueden disfrutar de los referentes, no pueden comprender en profundidad el texto y entonces la lectura se convierte en una actividad quizá más aburrida y poco a poco, día a día, se van alejando de ella y van eligiendo otras actividades que tienen a mano. Ajá. Entonces, el objetivo, Lucía, perdona, es que se desarrolle al máximo, ¿no? Esa capacidad de lectura, ¿no? Y que yo te preguntaría, ¿qué tipos de textos, ¿no? Pues puede leer un alumno pues, cuando termina el programa de Kumon, lectura. Sí, os he traído un ejemplo, que es el ejemplo que podéis ver en pantalla. Esta es una hoja de estudio del último nivel de Kumon Lectura, que es el nivel L, y en concreto del último cuadernillo. Esto serían los últimos textos que realiza un estudiante, un alumno de Kumon Lectura en este programa. Bueno, desde casa seguramente no lo podáis leer muy bien porque el tamaño es un poco pequeño, pero estoy segura de que lo que sí podréis hacer es ver
bueno, la extensión que tiene el texto. Es un texto extenso, veis que al final hay unas preguntas, entonces algo que seguramente estéis pensando desde casa es, bueno, para resolver esta hoja se necesita una habilidad de trabajo, una capacidad de concentración sostenida en el tiempo. Os doy como referencia el tiempo que puede tardar un alumno en realizar esta hoja, puede ser en torno a los 20, 25, media hora. Claro, esta es una habilidad muy interesante y en esta parte del programa es una habilidad que los alumnos tendrán desarrollados, que es esta capacidad de permanecer concentrado durante un tiempo sostenido. Además, es una habilidad muy interesante en el momento actual que estamos viviendo, con cada vez más distracciones. Es verdad que tenemos el móvil, tenemos un montón de ruido por todas partes, y desarrollar en los alumnos esa capacidad de permanecer concentrado durante media hora, durante un breve espacio de tiempo, incluso más, es algo que va a ser muy interesante, ya no solo para el desarrollo de su vida escolar, que también, pero a lo largo de toda su vida va a ser importante, incluso en su vida laboral. Es una habilidad fundamental. Después, en cuanto al contenido, Rafael, os cuento. Este es un texto que está extraído de un libro de Zygmunt Bauman que se llama Vida líquida. Es un texto de contenido filosófico en el que el autor habla sobre la complejidad de la sociedad actual. Como podéis imaginar, es un texto complejo y requiere una competencia lectora compleja. Como decía, el objetivo del programa es tener una lectura crítica de textos complejos. Claro, para que un alumno pueda enfrentarse a él y resolverlo de manera correcta y positiva, os podéis también imaginar que requiere unas habilidades como, por ejemplo, la habilidad de vocabulario, un vocabulario rico que le permita comprender todos los referentes. También la habilidad de memoria, por ejemplo, una habilidad para memorizar que le permita ir leyendo desde el principio hasta el final del texto e ir acumulando en su cabeza todas esas ideas principales, secundarias, etc. Otra habilidad fundamental para poder resolver esta hoja es la capacidad de comprensión, que pueda comprender en profundidad el texto, por una parte, con todas las relaciones que se dan, como decías, que no aparecen explícitamente, sino que muchas veces hay que interpretarlas. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? ¿Cómo se relacionan entre ellas? Todo esto, todo lo que el texto dice entre líneas también. Y por otra parte, también fundamental, la capacidad de comprensión de las preguntas. Es algo también una habilidad muy necesaria en este momento actual. También relacionado con ello, la capacidad de seleccionar la información del texto, de toda esta información, seleccionar solo aquella que es relevante para lo que nos han preguntado. Palabras clave, digamos, ¿no? Y esta, de nuevo, es una habilidad muy importante, muy necesaria en este momento actual, porque, claro, ahora mismo tenemos acceso a un gran volumen de información. Ahora ya no es un problema el acceso a la información, como quizá podía suceder hace 200 años, en los que necesitábamos memorizar grandes informaciones. Ahora tenemos acceso a mucha información y una habilidad fundamental es ser capaz de, entre todo ese mar de información, seleccionar exactamente la que necesitamos en cada momento, en este caso en función de las preguntas que nos hayan hecho. Como veis, son habilidades muy complejas. Luego habría otras que no tienen tanto que ver quizá con la competencia lectora, pero que también influyen en ella y que son importantes, como puede ser, por ejemplo, la seguridad en uno mismo, o la capacidad de, a pesar de encontrar dudas o problemas, persistir, el poder tomar decisiones, incluso aunque no estemos 100% seguros, el poder poner sobre la mesa herramientas como leer una parte del texto, reflexionar, plantear hipótesis, etc. Todo eso son habilidades que un alumno pondrá en marcha en este momento del programa. Quizá, digamos que esos son textos complejos, ¿no? Supongo que será para niños mayores o ¿cómo es esto? No necesariamente. De hecho, me gustaría presentaros a un alumno. Ajá. Y bueno, se trata del primer concluyente de Cumo en Lectura en España. Para nosotros, bueno, llamamos concluyente a los alumnos que han terminado
todo el programa, que han hecho esa hoja que os mostraba antes. Este alumno ya lo ha terminado todos los niveles hasta el último. Entonces, bueno, en concreto este alumno concluyente, que es Iker Castro y que fue el primero en el programa, terminó como lectura con 12 años. Es una edad sorprendente y bueno, es increíble lo que consiguió. Entonces, como ves, no solo se trata de textos para alumnos mayores, sino que lo que buscamos es que puedan conseguir concluir el programa alumnos de cualquier edad, en función de su capacidad, sobre todo, y de su motivación, etcétera. Bueno, como veis, también os he dejado ahí algunas, podéis leer sus propias palabras sobre el programa. Sobre todo mencionaba cosas, habilidades que hemos mencionado, que son, pues eso, responder localizando la información del texto, sacando palabras clave, que son, bueno, habilidades para toda la vida que le van a servir tanto en su vida escolar como en el resto. Entonces, Lucía, este niño, Iker, ¿no? Terminó haciendo, pues eso, lecturas críticas que has dicho, como Bauman, ¿no? Pero también entiendo que obras como, por lo que me has dicho también, como el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, o Don Quijote de la Mancha, o también textos de Virginia Woolf. Es decir, mi pregunta es, ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo es capaz un niño de esa edad de llegar a este punto? ¿Qué buscáis? ¿Como, permíteme la expresión, como cerebritos o son niños de carne y hueso? No. Son cualquier tipo de niños. Nosotros queremos que todos los niños que inician Kumon sean concluyentes, porque sabemos que es posible. Evidentemente, lo que ahora puede parecer arte de magia no lo es, no es algo que se produzca de la noche a la mañana, sino que hay todo un camino previo en el cual se van construyendo y afianzando todas esas habilidades y actitudes que hemos comentado. Lo interesante de Kumon Lectura es que propone un recorrido completo en la formación lectora. Es algo que podéis ver en vuestra pantalla. Como veis, el último de los niveles, el último bloque, digamos, es lectura crítica, que es el que veíamos y el que tiene los textos que hemos estado mencionando, pero el primero de los niveles es iniciación a la lectura. Como veis, es todo un camino, hay todo un camino en el que se van desarrollando y construyendo toda esta serie de habilidades. Nada, simplemente voy a mencionar un poco todos estos bloques. Como veis, empezábamos por iniciación a la lectura, que sería estos niveles pensados para alumnos que todavía no saben leer, para que aprendan a leer. A continuación, ya iría el siguiente escalón, que sería lectoescritura, en el que ya se incluye el aprendizaje de la escritura. Por supuesto, por sí mismos, seguimos trabajando de forma autodidacta. A continuación ampliaríamos un poco y ya pasaríamos a lectura comprensiva de oraciones. En este punto, hasta aquí, todavía estamos hablando de una lectura a un nivel literal, recuperando lo que hablábamos al principio, Rafael. En este caso también se van incluyendo cuestiones relativas a la estructura de las oraciones, pero sobre todo pensadas para la comprensión. Es siempre nuestro foco, desarrollar la comprensión de los alumnos. Y a partir de ahí ampliamos un poco más el foco y pasamos a lectura comprensiva de párrafos. Y aquí ya sí entramos en un nivel más interpretativo. Entramos ya en más inferir información. Ese segundo paso, ¿no?, que decíamos de Heber, ¿no? El primero sería hasta aquí, hasta el nivel ABC, y después ya leer entre líneas, ¿no? Pues, ir ya viendo cosas que en el texto ya no están. Idea principal, idea secundaria, conexiones entre los párrafos, todo esto que no es tan evidente. Y por último, bueno, el siguiente paso sería la síntesis. La síntesis sería el bloque central de Kumon Lectura. Digamos que es el que organiza o por el cual se organiza todo el resto de la secuencia didáctica. Bueno, en concreto la síntesis, sí es verdad que os cuento un poco porque en Kumon tenemos una consideración particular. No se trata exactamente de que el alumno haga un resumen con sus propias palabras, es un poco distinto. Lo que buscamos es, sí, que reduzca el texto a un tercio o a la mitad, pero sobre todo que lo haga con la idea principal como eje
y a partir de ahí añadiendo información del texto, pero de manera literal. Lo que buscamos es que esa síntesis sea lo más cercana y lo más leal al texto original. Ese sería, como digo, la parte central del programa. Y a partir de ahí el último paso, que sería el que hemos visto con la lectura crítica. Con Todo esos esto, Lucía, perdona, aprendiendo por sí mismo, ¿no? Es decir, porque me decías, bueno, y hablábamos al principio que esa es la clave del método Kumon, ¿no? Por tanto, a mí me parece interesantísimo, ¿no? La relación que existe entre la capacidad lectora y el desarrollo del autodidactismo, es decir, de aprender a aprender por sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Eso es, sí. Aprendiendo por sí mismos, porque como decía al principio, el apellido es lectura, pero el nombre propio es Kumon. Y el autodidactismo es una de las características principales del método. Os traigo esta foto que podéis ver y aquí podéis todos en casa ver qué aspecto tiene un centro Kumon. Eso antes de la pandemia, entiendo, ¿no? Porque supongo que ahora estáis abiertos o... Si es antes de la pandemia, podéis ver que no hay distancia de seguridad. Claro. Claro, os cuento cómo era antes y os cuento qué está pasando ahora con la situación de pandemia mundial. Bueno, como veis, en el centro no hay una figura del profesor que imparta la lección a un grueso de alumnos, sino que podemos ver alumnos trabajando individualmente con sus hojas de estudio. Hay una persona que es la orientadora, que si la podéis ver está en el centro del aula. No es la profesora, porque en Kumon el profesor es el material didáctico, que es del que aprenden los alumnos, pero esta persona, la orientadora, lo que hace es observar a los alumnos, observar cómo están resolviendo el material para descubrir su potencial y para pensar en todo ese itinerario de aprendizaje para cada uno de ellos. Claro, como dice Rafael, esto era antes de la COVID. Ahora, bueno, decía antes, al principio de todo he mencionado que Kumon es un método de educación en casa. Está sucediendo exactamente lo mismo que sucedía en este centro. Los alumnos están trabajando individualmente con su material, con su material didáctico, solo que lo están haciendo en su casa. Por suerte, además, el orientador sigue descubriendo su potencial, sigue observándolos, pero lo hace gracias a las herramientas tecnológicas que tenemos, videollamadas, etc. Creo que eso es fundamental. Bueno, nosotros en la Universidad Internacional de Rioja, obviamente, estamos muy preparados, ¿no? Es que es nuestra esencia, es decir, es en casa, Claro. ¿no? Porque independientemente de que los exámenes se hagan presencialmente, pero es estudio en casa, son lecciones presenciales virtuales como esta en casa. Entonces, vosotros, al ser un método de trabajo en casa, ¿no? Un método de trabajo en familia, digamos, incluso, ¿no? Pues únicamente habéis tenido que cambiar esas sesiones del centro por sesiones presenciales virtuales, como también hacemos nosotros, ¿no? Exacto, replicarlas. Y luego es verdad, respecto a lo que comentabas y esa relación entre la capacidad lectora y el autodidactismo, es un tema muy interesante. Sobre todo eso, con esta situación de pandemia sucede una cosa, y es que desde hace 3 meses los colegios están cerrados físicamente. Es verdad que todos los equipos docentes están haciendo una labor extraordinaria. Pero lo cierto es que los alumnos han pasado a ocupar el centro de su aprendizaje y están teniendo que poner en práctica habilidades relacionadas con el autodidactismo. Claro. Autonomía, capacidad de concentración, ser capaces de enfrentarse a retos, establecer hipótesis, todo esto. Claro, en este sentido, cuanto más fuerte o cuanto más desarrollada sea su competencia lectora, más fácilmente van a poder aprender desde sus casas. Ya no solo porque leer textos nuevos, textos por sí mismo les va a permitir aprender cosas nuevas, sino también porque les va a hacer sentirse seguros. Si su competencia lectora es fuerte, si los textos a los que se enfrentan los comprenden bien, se van a sentir más cómodos con ese aprendizaje y van a sentirse más capaces de seguir aprendiendo. Esto es precisamente lo que hacemos en Kumon, lo que llevamos 60 años haciendo en Kumon. Poner a los alumnos en el centro de su aprendizaje, a darles un profesor, un material didáctico que está especialmente diseñado para que aprendan por sí mismos y para que desarrollen esa capacidad autodidacta. Y en concreto, en Kumon Lectura,
ayudarlos a desarrollar la competencia lectora al máximo, para que sean capaces ya no solo de aprender por sí mismos, sino además de generar experiencias de aprendizaje positivas que les hagan querer seguir aprendiendo. Y bueno, pues, ¿cómo se hace esto, no? Es decir, ¿cómo se consigue? ¿Qué herramientas, qué recursos didácticos tenéis en Común Lectura? Bueno, tenemos las hojas de estudio, tenemos el material, eso que mencionaba a lo largo de la Open Class, que es ese profesor de Kumon. Como veis, lo veis en pantalla, os he traído material didáctico de todo el programa para que podáis ver distintas muestras. Es un material hecho por un equipo profesional y es un material especialmente concebido para descubrir el potencial del alumno y desarrollar su capacidad. Esto quiere decir que está diseñado para ser resuelto de forma autodidacta. Para eso tiene ejemplos, tiene pistas, tiene ejercicios introductorios, de manera que el alumno no necesite explicaciones. Y luego, muy interesante, está construido en base a pequeños retos pequeños que impliquen cambios en los procesos mentales de los alumnos para que puedan solucionarlos. Esos cambios en los procesos mentales son los que hacen que se desarrolle la capacidad. Y todo eso mientras el orientador observa qué sucede y descubre el potencial de todos estos alumnos. Cuando hablas del orientador, es decir, del papel del orientador, del profesor de Kumon, ¿no? Dices que es el encargado has dicho, de descubrir el potencial de cada alumno. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿a qué te refieres con descubrir el potencial? Muy buena pregunta. Claro, os cuento. Además os he traído un ejemplo para que podamos hacer una especie de ejercicio, de actividad. El orientador, como veíamos antes en la foto, lo que hace es observar al alumno mientras realiza el material o observar el material resuelto y va descubriendo aspectos sobre su capacidad. Sobre capacidad entendida ampliamente, sobre cuál es su actitud ante el aprendizaje, cuál es su motivación o su seguridad en sí mismo, cuáles son los contenidos conceptuales que conoce, cuál es su concentración, es decir, capacidad ampliamente tenida en cuenta. Una vez que descubre todo esto, ya es cuando va decidiendo los objetivos personalizados para cada alumno. Entonces, vamos a verlo como un ejemplo para que se entienda mejor. Os he traído una hoja de estudio resuelta. Es una hoja del nivel B y la resolvió una alumna de 6 años en primero de primaria. Es una alumna que estaba trabajando por encima de su nivel escolar. Veréis que se trata de un texto y luego hay unas preguntas sobre el texto. Os lo pongo más grande para que lo podáis ver. Bueno, estas dos preguntas son muy distintas entre sí. La primera recoge significado literal del texto. Sin embargo, la segunda ya requiere un poco de interpretación, porque como veis, la pregunta es ¿qué le pidió la dueña al joven? Y en el texto lo que dice es la dueña se acercó al joven y le murmuró al oído tienes que darme la receta. Esto ya es muy interesante, este pequeño paso, ¿veis? A lo que me refería antes, que un orientador conoce y sabe que está aquí. Bueno, podéis ver que nuestra alumna Esther ha resuelto las dos preguntas correctamente. Pero un orientador no solo se queda con si la respuesta es correcta o no, sino con cuál ha sido el proceso, cuál ha sido la manera de resolver. Así que si os fijáis bien en la segunda pregunta, por debajo de la respuesta correcta hay unas letras borradas. Yo que sí he podido verlo mejor, os cuento lo que puso Esther. La primera vez, el primer intento, ella puso, la dueña le pidió que le diera... Y esta es ya una respuesta muy interesante. Podemos verlo como un error, en cuyo caso nos perderíamos muchas cosas de la capacidad de Esther, pero podemos verlo como algo muy interesante, porque Esther, al escribir eso, ya sabe, ya está infiriendo información, porque ya sabe que lo que le pidió es lo que le murmuró. Y esta es una capacidad muy interesante. Además, la cosa no se queda aquí, sino que nuestra alumna, Esther, es capaz de darse cuenta de que eso no era correcto. Es capaz de volver a pensar, establecer una nueva hipótesis, borrar y ahora y así dar la respuesta correcta. Esto es lo que hace, esto es descubrir el potencial y esto es lo que hace un orientador. Ser consciente de dónde están los pequeños pasos en el material, observar muy bien cómo
lo resuelve el alumno, descubrir su capacidad y a partir de ahí pensar en cuál va a ser su recorrido, su itinerario de aprendizaje. Interesante, o sea, es sacar lo que ya está dentro del alumno, ¿no? Hablamos del origen etimológico de educación, ¿no? Es dúcere, ¿no? Sacar hacia afuera lo que ya está en potencia, es lo que veo que planteáis, ¿no? Que hacéis, ¿no? Ajá. Y bueno, además de la lectura, ¿no? O de los cuadernillos, esto que nos estás comentando, ¿qué papel tienen los libros realmente en el programa de Kumon Lectura? Porque claro, al fin y al cabo, un buen lector o un lector competente, como has dicho antes, es alguien capaz de leer y disfrutar de un libro, ¿no? ¿Eso cómo lo manejáis? ¿Cómo lo trabajáis? Claro, ese era como el otro objetivo de Kumon. Pues precisamente tenemos una herramienta, me preguntabas por las herramientas de Kumon Lectura, una eran los cuadernillos y otra cosa que los alumnos de Kumon Lectura hacen diariamente, después o en otro momento a la resolución de cuadernillos, es leer libros, leer un ratito. Para eso tenemos esta herramienta que me gustaría presentaros, que es la bibliografía recomendada de Kumon. Se trata de una selección de libros, en concreto son 420 libros, que están elegidos en base a su calidad y que están ordenados no en función de la edad, sino en función de la comprensión lectora que requieren. Que es algo de lo que hablábamos al principio, ¿no? De competencia lectora, ¿no? De ese niño, de ese... Ajá. ¿Y esto es un recurso que está libre para todo el mundo o solamente para los alumnos que se apuntan a Kumon? Que todo el mundo puede disponer de ello, no solo los alumnos de Kumon. Tenemos la guía de la bibliografía recomendada Kumon, que es esta que podéis ver, pero además tenemos el recurso de la página web, que bueno, animo a todo el mundo que nos está viendo a descubrirla, son www.crecerleyendo.es. Y yo os he traído algunos pantallazos de la web para que podáis verla, porque bueno, veis que tiene un contenido que también es súper atractivo para los niños. Allí podréis encontrar contenido muy interesante, no solo estas recomendaciones de libros, que como digo están las 420 ordenadas por niveles de competencia lectora, pero también podréis encontrar artículos para fomentar el hábito lector en casa, en el cole, etcétera. También hay una selección de canciones, de cancioneros para iniciar a los niños en la lectura y que aprendan a leer. Y también, por ejemplo, está la posibilidad de que los niños hagan su propio diario de lecturas con todos los libros que van leyendo. Como digo, es una herramienta súper interesante, gratuita. Entiendo que yo meto aquí la edad de mi hija, de una de mis hijas, y me recomienda una serie de lecturas adecuada a su nivel de competencia lectora, con lo cual, bueno, voy a ser capaz de darle un libro que le va a gustar o que a priori le va a gustar más que si le doy uno que se me pasa por la cabeza. Claro, sí. Además, en esta lista de libros no solo hay libros de narrativa, hay veces que nos encontramos con niños a los que no les gusta la narrativa y igual prefieren libros de divulgación, yo qué sé, de dinosaurios, de divulgación científica o ensayos de su nivel de competencia lectora, pero libros de otro tipo. Esta guía recoge diferentes tipos de libros, diferentes géneros, etcétera. Qué interesante todo esto, Lucía. Vamos a hacer una cosa, porque me consta que hay muchas personas asistiendo y que quizás algunos pues quieran hacernos preguntas, con lo cual ahora tenéis habilitado ahí el chat y quien quiera pues puede plantear ahí preguntas. Yo entiendo que habrá muchas y iremos eligiendo las que podamos, ¿no? Vamos a dedicar estos 10 minutos últimos a responder algunas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, veo que hay varias personas escribiendo, a ver si aparece alguna de esas preguntas. Claro, en primer lugar nos pregunta Gabriela, ¿cómo se puede aplicar el método Kumon en un aula de primaria? Claro, como comentaba al principio de la Open Class Rafael, se trata de un método complementario, complementario al colegio. Sería más bien una actividad extraescolar, de modo que... O sea, se hace como actividad extraescolar en vuestros centros, ¿no? Igual que si alguien se apunta a tenis o a otra... Vale, y aquí pregunta también, bueno, pues Sandra León dice, ¿es un método viable para niños con dificultades en lectoescritura? Es decir, ¿también para niños con necesidad educativa crítica, Lucía? Es un método para cualquier niño, porque lo que valoramos es a cada niño individualmente. Entonces no vamos a valorar
si tiene dificultades o no, sino que vamos a observarlo y a valorar cuál es su situación de aprendizaje en este momento. Y en base a eso vamos a establecer un ritmo de avance, cada alumno va a avanzar a su propio ritmo, que luego podremos revisar y podremos reestructurar sin ningún problema. Pregunta María, ¿para poder impartir método como lectura es necesario tener un grado? ¿Se puede estudiar directamente el método? ¿Se necesitaría el CAP o el MAT, o el MAE, ¿cómo se llama ahora? O sea, es decir, supongo que qué es lo que hay que hacer para abrir un centro, para estar en un centro. Entiendo que ahí tenéis sesiones informativas y eso, ¿no? Sí, tenemos sesiones informativas para comprender mejor el método y bueno, habría un proceso de selección en el que las personas se formarían. Yo animo a quien esté interesado a entrar en la página web de Kumon. Ahí tiene una pestañita en la que creo que son como ser profesor de Kumon o algo así y a informarse. O sea, en kumon.es. Vale, también nos preguntaba que si te podrían contactar. Entiendo que, bueno, que a través de Kumon. Había alguien que preguntaba claro, que a lo mejor cómo trabajar con niños que tienen aversión a la lectura. Es decir, ¿es posible que un niño que diga yo no quiero leer, a mí no me gusta leer, pueda venirle bien Kumon o pueda venirle bien Kumon lectura, me has dicho? Sí, en Kumon en general, en los 3 programas, tanto Kumon Matemáticas como Lectura como Kumon English, hacemos lo siguiente. En el momento en que el alumno llega, hacemos una valoración inicial a la que llamamos prueba de diagnóstico. Ahí lo que hacemos es que el punto de partida, el nivel en el que empieza el niño, está por debajo digamos, de ese nivel donde empieza a tener dificultades. Esto quiere decir que le proponemos empezar en un entorno que a nivel de contenido le resulta fácil y sirve exactamente para esto, para evitar que sientan aversión, sino para generar todo lo contrario, para que los primeros meses de Kumon trabajar les resulte fácil, les resulte motivador, lo vivan de una forma positiva. Ahí es cuando iremos construyendo ese hábito, pero basado en experiencias positivas, porque si no pasa eso, si sientes aversión por la lectura no vas a querer seguir leyendo. Fíjate que esta pregunta que hace aquí Lucía, otra Lucía, dice un niño que hace método Kumon puede quedar muy adelantado en clase del cole, de primaria. Fíjate que eso, si nos lo preguntamos muchas veces, incluso algunas personas se preguntan, ¿y si mi hijo va muy adelantado? Pues a lo mejor se distrae, se aburre, y nos lo planteamos muchas veces en matemáticas, pero nunca nos lo planteamos, por ejemplo, en inglés. ¿Qué problema es? Si un niño pues habla inglés perfectamente en segundo de primaria. Pues no pasa nada, pasa que se siente muy bien, ¿no? Se siente muy cómodo. Entiendo que con la lectura pasará algo igual y con las matemáticas, ¿no? Es decir, que claro, ese niño que vaya, una vez que pase esa primera etapa que me decía que empezaba un poco por debajo por nivel escolar, según esa prueba de nivel, ¿no? Cuando va un poco por delante, ¿qué pasa? Nada, lo cierto es que Kumon no repasa el currículum oficial de lectura. En concreto, en Kumon Lectura no estamos hablando de la asignatura de lengua y literatura, pero tampoco en matemáticas o en Kumon English se repasa el currículum oficial de esas asignaturas. Entonces va a haber cosas que sean nuevas igualmente para él, pero sí le habremos dado muchas herramientas para enfrentarse a todas las demás asignaturas. No sucede que después se aburran en casa, en el colegio. Y pregunta Gabriela, ¿cómo conseguís esa motivación en el alumnado? Muchas veces los alumnos irán obligados por los padres a los centros, ¿no? Claro, esto que comentaba hace un momento del punto de partida, ese punto de inicio que es, digamos, fácil en cuanto al contenido, que es, bueno, que no provoca rechazo, es precisamente para esto, para generar motivación y para generar experiencias positivas. Al fin y al cabo a todos nos gusta seguir haciendo aquellas cosas que se nos dan bien. Entonces es un poco esta idea, vamos a demostrarte que lo haces muy bien, que puedes hacerlo muy bien, ofreciéndote un contenido adecuado para ti. Y cuando ya generemos esa sensación de logro, iremos avanzando hacia cosas más difíciles. O sea, lo que decíamos antes de la teoría de motivación de necesidad de logro, de McLennan, ¿no? Es decir, cuando yo experimento el éxito del logro, digo, wow, pues soy capaz de hacerlo, me siento muy bien, ¿no? Y quiero más, ¿no? Es decir, que entiendo lo que nos dicen, ¿no? Yo siempre digo que al fin y al cabo todos estamos como locos haciendo escape room, haciendo salas de escape, porque nos gusta mucho resolver y conseguir retos. Es nuestra naturaleza aprender. De las 3 cosas que más motivan al ser humano es socializar, ¿verdad? Relacionarnos, algo que ahora no estamos haciendo mucho.
Bueno, de forma diferente. Divertirnos, ¿no? Que es algo que a todos nos gusta, a los niños, también a los adultos, escape room, por ejemplo. Y sobre todo lo que acabas de decir, sentir que progresamos, ¿verdad? Preguntaba también a alguien si a alguien que no le gusta la lectura y es adulto ya, le podría venir bien. Yo sé que tenéis algún caso, me hablabas de una señora con 80 y tantos años que fue capaz además de terminar el método como lectura, ¿no? En Badajoz, ¿no? Sí, claro, sí, al final los motivos por los que un adulto pueda no leer son bastante similares, por no decir los mismos, a los motivos por los que un niño no lee, o bien que no comprende lo que lee, o bien que lo que está leyendo no le resulta interesante. Así que por una parte vamos a desarrollar tu competencia lectora y por otra vamos a ampliar tus ámbitos de interés a través de textos distintos, probar distintos géneros, ver qué encaja con tus gustos lectores. Has comentado antes, Lucía, que, bueno, hemos comentado al principio que Kumon tiene tres programas, ¿no? Kumon Lectura, Kumon Matemática y Kumon English. Y pregunta aquí Alberto, ¿es aconsejable hacer los tres programas a la vez o no resultaría adecuado? No es desaconsejable en ningún caso. Eh, si el alumno está motivado por hacer varios o si sería perfectamente. Al final lo que planteamos es 30 minutos por programa cada día. Entonces, en la medida en la que el alumno puede hacerlo, al final progresar en un programa hace que también progrese en el resto, porque hay una serie de habilidades que no tienen que ver con las competencias concretas de ese programa, sino que son transversales, como lo que comentábamos de la seguridad en sí mismo, de la concentración, etcétera. Eso le va a ayudar para avanzar en los tres y también es algo muy, muy motivador para un alumno. Muy bien, pues Lucía, estamos ya pues en tiempo, ¿sabes? Nuevamente, bueno, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí hoy con nosotros. Nos has dejado, digamos, con ganas de conocer más. De hecho, bueno, aquí tenéis, como siempre, las puertas abiertas de la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, pues a ver si el próximo que hagamos lo hacemos sobre inglés o sobre matemáticas para tener pues, más información. Agradeceros nuevamente y muchísimas gracias, Lucía. Agradeceros a vosotros, agradecer a todas las personas y por todas las preguntas que han sido muy interesantes. Por supuesto, estamos abiertos a que sigáis investigando sobre el método Kumon porque es apasionante. Os he comentado la dirección de crecerleyendo.es. Os animo a seguir investigando por ahí porque además la página web es muy chula, es muy bonita también para ver con niños. Y luego la página web de kumon.es también para profundizar más sobre el método que, como digo, es apasionante. Pues muy bien, Lucía, muchísimas gracias y gracias a todas las personas que han asistido en directo y bueno, a las que van a ver seguramente en diferido cuando este vídeo se suba a YouTube y lo puedan ver a posteriori. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos.